Nosotros seguimos con nuestra cobertura especial en relación al veredicto en el caso de Noor Salman. Como ya saben, los 12 miembros del jurado determinaron que Noor Salman es inocente a los 2 cargos que se le imputan. Y precisamente para hablar un poco más sobre el aspecto legal, nos acompaña el abogado José Rivas. Abogado, usted ha estado con nosotros desde el principio, asistiendo a la corte cuando lo llamábamos a última hora. Vamos a hablar un poquito acerca de esto que está ocurriendo. Declaran a Noor Salman culpable. Vemos que en nuestras redes sociales las personas dicen, bueno, pero realmente consideramos que ella sí tenía conocimiento. ¿Cómo funciona el sistema legal? Ya les he estado explicando yo un poco, pero realmente la evidencia es la que se presenta en corte, ¿verdad? Correcto. Buenos días, gracias por tenerme aquí hoy. Mira, es muy importante, todas las sociedades necesitamos un sistema para poder determinar si una persona es culpable o no es culpable. En nuestro sistema judicial somos inocentes hasta comprobado culpable. Pero lo que es muy importante es hacer una distinción entre inocente y no culpable. Una persona puede ser inocente, quiere decir que no cometió el delito. Ahora, no culpable quiere decir que bajo un sistema judicial que 6 o 12 personas determinaron que ella no cometió un delito. Quiere decir que es muy diferente. Porque una persona sea no culpable no quiere decir que sea inocente legalmente. Tenemos que verlo de esa forma. Una distinción en las palabras y muchas veces se mezclan esas dos palabras. No culpable quiere decir que el Estado o el gobierno no demostró los elementos del delito y no pudieron demostrar sin ninguna duda razonable, que es un nivel bastante alto, que el acusado cometió el delito o un delito contra la sociedad. Y eso es muy importante. En este caso vemos donde el FBI, la credibilidad del FBI se cuestionó. La defensa hizo muy buen trabajo en poder atacar la credibilidad de los testigos, de los agentes, y sabemos muchas veces nuestro gobierno legalmente muchas veces puede presionar a un acusado, ¿me entiendes? Especialmente si no sabe sus derechos legales, no sabe que tiene derecho a tener un abogado presente, ¿sabe? Puede presionarlo y muchas veces hasta mentir. Y un ejemplo, por ejemplo, cuando hay 2 personas involucradas en un delito, dice, mira, la otra persona no dijo que tú estuviste involucrado. Y eso es totalmente legal. Quiere decir que muchas veces obtienen información o una confesión, cual no es una confesión correcta y cuando es una confesión no voluntariamente. Y eso es muy importante, tenemos que distinguir. En este caso, el jurado ha determinado de que ella no es culpable, ¿me entiendes? Los elementos del cual ella ha sido acusado, pero no necesariamente quiere decir que no es inocente, pero en nuestra sociedad tenemos que tener algo en que confiar, ¿me entiendes? Que es justo, y ella en sí estuvo presa 1 o 2 años por un periodo de tiempo, sin fianza, que eso nadie se lo va a devolver. Y sin embargo, nuestro sistema hoy en día, ella es no culpable y su libertad debe ser devuelta a ella. Antes de continuar hablando de este tema, quiero invitar a todos nuestros televidentes, a las personas que nos ven a través de las redes sociales, a que si tienen alguna duda, este es el momento de escribirnos. Yo tengo por acá el Facebook abierto. Si tienen alguna pregunta para el abogado, nosotros con mucho gusto pues se la estaremos presentando y la vamos a estar respondiendo en este momento, así que aprovechen de escribirnos. Usted mencionaba algo importante, lo nombró ahorita y me lo mencionó ayer también, y tiene que ver con el nivel de culpabilidad. O sea, realmente es una labor bastante compleja porque no puede existir duda alguna. Vamos a hablar un poquito acerca de esto porque vimos que estos miembros del jurado estuvieron reunidos por un tiempo extenso. Con que una persona no esté de acuerdo es suficiente. ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que estaba pasando? La gente tenía que volver a empezar otra vez a decir. Cuando ellos están deliberando, están discutiendo en una mesa redonda con todos los jurados, todas las personas tienen que estar de acuerdo en el veredicto. No podemos tener 11 que dicen que sí o una que dice que no. Todas las personas. Quiere decir que es el trabajo de todos ellos trabajar juntos y discutir el caso, los elementos y tratar todo, llegar a una sola conclusión. No pueden ver lo que se dice un split, un veredicto separado. Todas las personas anónimo, que todas las personas tienen que hacer, ¿me entiendes?, una determinación y llegar a la misma conclusión. Y eso muchas veces por eso se demora. También sabemos que hoy es Viernes Santo también. Muchos de los jurados quieren ir a la casa, no quieren pasar Easter, quieren estar con su familia. Y eso yo creo que también tengo un poquito de depresión. Somos humanos, a fin del día queremos ir. Y en sí este caso no es tan complejo como otros casos que hemos visto. Solamente hay 2 cargos, ¿me entiendes? La acusada no testificó también. Y eso es algo muy importante también. Muchas veces las personas dicen, bueno, si ella es inocente, ¿por qué no testificó? En nuestro sistema judicial tú tienes el derecho a mantenerse callado. Eso es protegido por la Constitución. Y eso es una buena táctica muchas veces porque a ella no testificar, acuérdense que es el Estado cual tiene que comprobar. Lo llama la responsabilidad está en el Estado. Tú no tienes que decir absolutamente nada, tú eres inocente, tú no tienes que comprobar tu inocencia, es el Estado que tiene que comprobar tu culpabilidad. Quiere decir que en este caso ella
su derecho de mantenerse callada, no testificó, y eso muchas veces, porque muchas veces si ella testifica o el acusado testifica, ya puede venir el Estado y empezar a interrogarla y atacar la credibilidad de esa persona. Abogado, tenemos varias preguntas. Laura Pozuelo nos dice, ¿qué pasa con esos 2 años que ella estuvo presa? ¿Tiene ella derecho a demandar al gobierno? Una muy buena pregunta. Bueno, la única forma que ella puede demandar es si hubo algún tipo de lo que se llama falta de conducta del gobierno. Y eso es muy interesante. Para tener un arresto solamente se necesita lo que se llama probable cause, que es causa probable, que es mucho más bajo que encontrar en un veredicto, que es sin ninguna duda razonable. Quiere decir, cuando la policía te arresta, solamente necesita algún tipo de evidencia o que usted ha cometido un delito o que va a cometer un delito. Y es lo que se llama causa probable, que es mucho más bajo que un veredicto de un jurado. En sí, esos 2 años que ella estuvo... Sí, la Corte determina si ella se puede ir a la fuga, y es la razón porque muchas veces no le dan fianza, el tipo de la penalidad que tiene, ella se estaba exponiendo a estar en cárcel por vida, y en sí por eso no le dan fianza. Y eso es muy importante en ese sentido. ¿Quién le devuelve esos 2 años? Es muy difícil que ella pueda, ¿sabes?, recuperar eso. Que hay una demanda, obviamente puede ser que haya una demanda, pero tienen que demostrar de que el gobierno actuó en mala fe y que ella estuvo presa, y eso es un poquito más difícil. Ahora, sí pueden venir muchas demandas civiles, sabemos como en el caso de O.J. Simpson, que encontraron no culpable, sin embargo después muchas demandas civiles contra ella, ¿me entiendes? Si ella escribe un libro, cualquier dinero que ella pueda recuperar, ¿me entiendes? O algo que ella pueda, ahí van a haber muchas demandas civiles, y eso es económico, cuál el nivel es mucho más bajo. O sea, tenemos que entender que en un caso criminal, sin ninguna duda razonable, un caso civil es mucho más bajo, más o menos un 51%. Voy a leer algunos de otros comentarios. Dice Maite Moya que hasta la Semana Santa le favoreció a Noor Salman. Dice que es una suertuda. Un comentario de la señora. Otra persona, Elizabeth Romero, dice, inocente no es, ella no fue a matar a nadie, pero que no sabía nada es mentira. Por supuesto, bueno, estos son los comentarios de las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, que están opinando al respecto, ya que este es un caso que ha sido muy sonado en nuestra comunidad. Me surge una duda. ¿Cuándo podría salir entonces en libertad Noor Salman? ¿Hoy mismo? ¿Esta misma tarde? Sí, si ella quisiera, ella podría salir ahora mismo de la corte. Ella no puede, pero por razones de seguridad, obviamente van a tratar ¿me entiendes?, de protegerla a ella, ¿me entiendes?, por su seguridad. Pero en sí, ya que un juez determina de que ella no es culpable, al momento que ese veredicto viene, ya automáticamente ya tiene que estar puesta en libertad. ¿Puede ella demandar por difamación? Bueno, difamación, eso es un poquito complejo en el sentido de que obviamente lo que ella ha sufrido, si hay alguna persona cual ha mentido, ¿me entiendes?, o algo, como digo, mala conducta, algo mala conducta de parte del gobierno, sí, eso ella puede demandar referente a eso también. ¿Qué podríamos ver entonces en los próximos días, en las próximas semanas? Bueno, obviamente, ¿sabes? Van a haber entrevistas de los jurados, o posiblemente los jurados quieran hablar, ¿me entiendes? Cualquier pregunta, cómo llegaron a esa decisión. Siempre nosotros queremos saber cómo esas personas llegaron a esa decisión, qué fue lo que influenció, y de eso aprendemos mucho. Lo que es muy importante también, tenemos que, para esa pregunta de la señorita que dijo, bueno, ella es inocente, pero ella si sabía o no sabía. Acuérdense, cada vez que hay un caso, estamos estableciendo un historial. Entonces, si un jurado determina de que, bueno, ella sabía y por eso ella es culpable y va a cumplir 20 años, acuérdate que eso ya estamos estableciendo un historial. Y en nuestros casos, en nuestro sistema judicial, las leyes se acumulan basadas y se van a desarrollar basadas en nuestras decisiones de otros jueces. Entonces, si encontramos una persona que en sí, cuánto sabía, cuánto no sabía, estamos estableciendo ya un historial para el próximo caso. Entonces ya estamos quitando los derechos de nosotros, concesional, si tenemos una obligación, no tenemos una obligación de decir cuando vemos algo, ¿me entiendes? Entonces tenemos que mantener eso en mente también, y lo que estamos tratando de preservar es nuestro sistema judicial y nuestra libertad de todas las personas acusadas y aquellos que no son acusados también. ¿Cree usted que se podrían presentar demandas por parte de los familiares de las víctimas de Pons o amigos? O sea, ¿existe ese recurso? No estoy diciendo que ellos lo van a hacer, pero ¿existe algún recurso para ellos? Sí, claro, ellos pueden hacer muchas demandas civiles. En el sentido, como había explicado, la diferencia es que lo que tienen que demostrar es mucho menos
para un caso civil, típicamente para un caso criminal sin ninguna duda razonable, para un caso civil que haya suficiente evidencia convincente y clara, que es mucho más bajo, ¿me entiendes?, que sin ninguna duda razonable. Y eso esperemos que, ahora otra cosa, para que ellos vayan a demandar y tengan un juramento, por ejemplo, de $20 millones, no quiere decir que puedan coleccionar, si esta señora no tiene los recursos para poder pagar, ¿me entiendes? Pero muchas veces es una forma de cerrar el caso y decir, ok, no debes esta cantidad, ¿me entiendes?, para poder recuperar los daños. Quiero leer una pregunta y luego tengo de Laura Pozuelo y luego tengo yo otra duda sobre cómo funciona esto de los abogados que trabajan, porque entiendo que era un trabajo que ellos estaban haciendo sin recibir un pago. Quiero saber cómo funciona eso. Pero antes de llegar a esa pregunta, Laura Pozuelo nos dice, ella quiere saber si ahora se le ofrecerá protección y anonimato a Noor Salman como resultó con Casey Anthony. Eso es algo que van a tener que negociar, que el gobierno va a tener que negociar, ¿me entiendes? Pero típicamente no tiene derecho a eso, pero muchas veces para proteger y los abogados ellas van a tratar de obtener la mejor seguridad posible para ella y para su hijo también y su familia. Ayer estuve realmente todo el día fuera de la corte y hablaba con una persona que está representando, que es amiga de los familiares y las víctimas de Pons, y la persona nos hacía una pregunta interesante, nos decía, vemos que Noor Salman tiene un buen equipo de trabajo, ¿quién está pagando a estos abogados si se supone que Noor Salman, lo han dicho los abogados una y otra vez en corte, que ella no tiene dinero? ¿Cómo se hacen estos pagos? Muchas veces nosotros como profesionales hacemos casos, ¿me entiendes?, cuando no podemos recuperar, ¿me entiendes?, no solamente por experiencia, la publicidad también, ¿me entiendes? Y a veces nuestra ética es ayudar. Es como un doctor, cuando una persona a veces está en la calle, ve a una persona herida en un accidente, no, va a coger y va a tratar de ayudar a esa persona. Y eso es muy importante en ese sentido. Y a veces, ahora puede que haya algún tipo de contrato que si ella recupera algo en el futuro, ¿me entiendes?, que ellos van a tener derecho a esa recuperación, de ese juramento. Eso es algo financieramente que posiblemente exista y cuál es confidencial también. Abogado, antes de continuar, quiero leer una información que acaba de ser emitida por parte del alguacil del condado Orange, el señor Jerry Demings. Voy a hacer acá la traducción, pero dice que está un poco molesto con el resultado del juicio. Dice que él sabe que muchas de las víctimas y sus familias también se sienten un poco desilusionadas, esa es la palabra, desilusionados. Dice que esto ha sido un evento muy emocional para nuestra comunidad y muchos puede que sientan que realmente no hubo justicia con este veredicto. Sin embargo, el sistema judicial pues ha hablado y dice, nosotros debemos continuar nuestro proceso de cerrar las heridas para las familias y para la comunidad entera, y dice que es muy importante que este evento no defina quienes nosotros somos como comunidad. Creo que una opinión bastante fuerte por parte del alguacil, y es que entendemos que esto fue una masacre que realmente marcó a nuestra comunidad, pero realmente en este juicio lo que se estaba probando no era realmente la veracidad o con la que se realizó esta masacre, sino realmente si Noor Salman, el punto acá era si Noor Salman sabía o no sabía lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Y sé que de esto hemos hablado bastante, pero para reiterar un poco, para que la gente entienda y se enfoque en que lo que hizo el marido, realmente, aquí lo que se estaba probando era si ella tenía conexión con lo que estaba haciendo su marido. Lo que es muy importante, y obviamente esto fue una tragedia muy seria en nuestra comunidad y hay muchas emociones, pero tenemos que demostrar, nosotros como abogados, ¿me entiendes?, tenemos que separar las emociones de las acusaciones y tratar la evidencia en blanco y negro, no con emociones, ni muchas veces ni con moral tampoco. Siempre se dice que la corte no tiene lugar adentro por ejemplo, que la iglesia no tiene moral adentro de la corte, ¿tú me entiendes? Es lo que la evidencia, y muchas veces se dice, la verdad no importa, lo que importa es lo que se puede demostrar, y esa es la realidad de nuestro sistema judicial. Tenemos que entender que en ese sentido no es el esposo, el señor Martín, cual está en juicio, ¿okay? Y muchas veces, obviamente, hay muchos familiares que han perdido a muchos familiares, esto ha afectado a muchas personas, y muchas veces queremos encontrar a una persona, culpar a una persona para poder cerrar este caso, nuestros sentimientos y seguir adelante en un cierto punto.
Pero o sea, lo que tenemos que acordar es que el señor Mateen no es el que está en el juicio, el que está en juicio es la esposa, la señora Salman, ¿me entiendes? Y lo que se tuvo que determinar es si ella no solamente sabía, pero si ella ayudó o asistió al esposo, al señor Mateen, ¿me entiendes? Y eso es muy importante, tenemos que acordarnos de los elementos del delito cual ella está acusado y si el Estado pudo comprobar ese delito, ¿me entiendes? Ella obviamente, ahora, una pregunta muy interesante sería si el señor Mateen estuviera aquí, ¿me entiendes? Si hubiera sobrevivido, si a ella lo hubiera acusado, ¿me entiendes? Muchas veces en nuestra comunidad, en nuestro sistema, tratamos de buscar una persona, ¿me entiendes? Para decir, mira, esta es la persona que va a aceptar responsabilidad. En nuestro sistema judicial queremos poner esa responsabilidad en una persona. Y entonces, y obviamente aquí el jurado ha determinado que ella no es responsable, ¿me entiendes? Y no es responsable y no es culpable. Y también no quiere decir que no es inocente. Siempre tenemos que tener esa distinción en mente, ¿me entiendes? Que el jurado diga que no es culpable no quiere decir que no es inocente. Sin embargo, que el Estado no pudo comprobar los delitos. Posiblemente si mañana hubiera otro juicio, el Estado hubiera presentado la evidencia en una posición diferente. También esto también es un ejemplo para nuestro gobierno. Y una forma positiva de verlo es de que esto, ¿sabes? Como el gobierno ahora va a mirar, va a decir, mira, cuando tengamos una persona la vamos a entrevistar, ¿entiendes? Sabemos el riesgo que ella tiene y sabemos que en sí, ella tiene derecho a un abogado, ¿me entiendes? Porque las entrevistamos 11 horas y decirle, mira, yo estoy seguro que, ¿por qué no grabamos todas las entrevistas? ¿Por qué vamos a protegernos y hacer un caso mucho más sólido desde el principio? Y eso fue algo clave, y disculpe que lo interrumpa, pero es que quiero asegurarme de que las personas que nos están viendo entienden un poco a lo que nos referimos. Se presentó una declaración tomada por el FBI, esta se realizó posteriormente a la masacre, y esta declaración fue escrita por un agente del FBI, pero realmente, una declaración por parte de Noor Salman, pero realmente no hubo cámaras, o sea, es lo que dice el agente del FBI versus lo que dice Noor Salman. Y sé que esto jugó un factor importante porque la defensa decía, usualmente una interrogación no dura más de 2 o 3 horas. Cuando tú estás interrogando a una persona durante 12 horas, la vas a agotar mentalmente, y lo que ellos decían era que eventualmente esta persona iba a decir lo que fuese. Pero realmente entonces, ¿cómo se probaba que lo que estaba escrito en ese papel realmente lo había dicho Noor Salman? Y sé que eso fue algo importante. Quiero tomarme el tiempo de leer alguna de otras de los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales, porque estamos así interactuando con todos nuestros seguidores. Veamos, nos dice Laura Pauzuelo, que ha estado comentando bastante. Laura, te quiero agradecer por estar tan pendiente de este caso. Laura nos dice, Noor no tenía un buen equipo, fuimos nosotros los ciudadanos que tuvimos una fiscalía pésima. ¿Usted qué nos puede decir? Bueno, correcto. No necesariamente. Obviamente la fiscalía va a tratar, estamos dos partes, esto es como digo, es una pelea, ¿me entiendes? Y entre más fuerte la defensa, mucho más fuerte se pone la fiscalía. Pero acuérdense, la defensa puede mantenerse totalmente callada. Viste que la defensa solamente estuvo 1 o 2 días, ¿me entiendes? Y fue la responsabilidad de nuestro sistema judicial, es que el Estado, es la responsabilidad, el threshold, lo que se dice, el peso está en el gobierno de mostrar todos los elementos del delito, ¿me entiendes? La fiscalía, la defensa no tiene que demostrar absolutamente nada. Quiere decir que el jurado va a basarse, la determinación se va a basar en la fiscalía. La fiscalía, muchas veces tenemos que entender algo, no podemos culpar los abogados de la fiscalía. Ellos están trabajando con lo que se les entregó a ellos. El trabajo, ya cuando un abogado viene, ¿me entiendes? Sea la defensa o sea el Estado, ya no podemos cambiar los hechos del pasado. Nosotros tenemos que trabajar con esa entrevista, cual se hizo según un abogado. Tenemos que trabajar y justificar, ¿me entiendes? ¿Por qué no se grabó esa entrevista? ¿Por qué se entrevistó 11 horas? No tenemos control sobre eso. Quiere decir que la teoría o la responsabilidad de las dos partes es hacer una teoría y coger la evidencia cuando se nos entrega en nuestras manos y ponerla en la mejor luz posible, favorable a nuestra posición. Entonces tenemos que entender eso. Ellos posiblemente hicieron lo mejor que podían haber hecho con lo que tenían. Aquí la responsabilidad está del gobierno, del FBI, ¿me entiendes? Cual la fundación del caso no se hizo suficiente fuerte. Maite Moya tiene una pregunta que me parece interesante, porque de repente para nosotros, usted como abogado, yo como periodista que estamos familiarizados con estos procesos judiciales, a lo mejor hay ciertas cosas que son fáciles de comprender, pero para el televidente común no, y creo que con esto vamos a responder un punto importante. Maite Moya quiere saber cómo fue que 12 personas fueron llevadas a ese convencimiento. Me imagino que se refiere... ¿será que se está basando? Maite, si por favor nos puedes aclarar la pregunta, pero me imagino que cómo fue que llegan entonces a ellos a esta conclusión. Bueno,
La respuesta no es fácil, en el sentido, ellos tienen que asimilar todo, ¿me entiendes?, de que se presentó en el caso, y también hacer las instrucciones del juez. El juez le da instrucción al jurado qué evidencia pueden tomar en consideración. Por ejemplo, los argumentos iniciales no son evidencias, son opiniones, los argumentos finales también, y basado en todo lo que ellos oyeron en ese juicio. Y algo muy interesante también, muchas veces cuando los juicios son tan largos, ¿me entiendes?, el jurado a veces pierde la concentración, ¿me entiendes? Entonces hay puntos a veces altos cual ellos se acuerdan. Por ejemplo, ellos siempre, muy importante es la credibilidad de una persona, siempre. Abogado, disculpe que lo interrumpa, me informan que tenemos la rueda de prensa por parte de los abogados de North Salman. Adelante. In the part. I keep waiting for that moment. I've been in many trials and I know the moment when I lost. And that moment never came. The government didn't deliver on its promises. And as we saw it, this was a case where the more we learned, the better North Salman looked. Dice que este es un caso en el que mientras más información recibía, mientras más conocían sobre el caso, peor se veía la defensa. A medida que más se revelaba información, peor se veía, la fiscalía. A year and a half ago, you believed she had been dropped him off at the Pulse, didn't you? That didn't happen. Up till 3 weeks ago, you believed they'd scouted the Pulse. Dice que hasta hace 3 semanas nos hicieron creer que ellos habían estado evaluando Pulse para cometer la masacre, pero que realmente eso no ocurrió. Dice que cuando evaluamos todos los elementos presentados y sus acciones, era claro que North Salman no tenía conocimiento. Dice, la verdad estuvo a nuestro favor. Dice, una de las cosas que descubrimos es que realmente ella era inocente. Estamos escuchando una pregunta por parte de la prensa hacia los 3 abogados de North Salman. That they now realize, given the evidence that was coming in before the jury, that there had been a shift in the force, in the universe of the prosecution's case, and it was not a good one. Que a medida que llegaba la evidencia, ellos, se debe referir a los miembros del jurado, se daban cuenta de que estaba ocurriendo un cambio. Nobody else is in that room watching those witnesses and judging the credibility. The reporters aren't doing that. The jurors are doing that. Son los miembros del jurado los que están en esa sala evaluando y juzgando toda la evidencia y todo lo que se está presentando por parte de la fiscalía. Dice que los miembros del jurado eran muy serios. Escuchamos otras preguntas de la prensa. I do want to say one thing about the jury, though. Están hablando acerca de los miembros del jurado. All of us, jury trials is what we do. This jury, it will stand in my mind as remarkable. Dice que consideran que los miembros del jurado realmente the way they dressed every day. Hicieron un trabajo impresionante, empezando por la forma en la que se vestían a diario. We knew their backgrounds. You were there part of the thing. They were pillars. They were the people you would want to represent the community across a broad que hicieron un trabajo fenomenal, que realmente eran las personas, los miembros de la comunidad a los que ellos querían que estuviesen ahí presentes, pues representando la voz del pueblo. También le agradecen al juez Byron por haber tomado el tiempo para elegir a los miembros del jurado, a las personas correctas. Dice que esto es algo que realmente no lo ven todo el tiempo y agradecen, reiteran su agradecimiento tanto para el juez como para los miembros del jurado. Pero dice que no es nada más la forma en la que el juez eligió a los miembros del jurado, pero está hablando de otros aspectos también, la evidencia. Somebody said, there was a question before, when did you think the government, or when did you think you won the case? I have an answer. Dice que le preguntaron a los abogados cuándo pensaron que habían ganado el caso. Y dice que fue cuando la fiscalía empezó a presentar la teoría de que North Salman era una persona fría, que solo
le importaba su persona y a lo mejor la vida de su hijo. Y dice él que más bien Noor Salman, su cliente, es una persona fenomenal, buena, y él dice que cree que los miembros del jurado realmente vieron quién es Noor Salman. Están tomando ahora otras preguntas de la prensa, vamos a escuchar. Estamos viendo a los 3 abogados de Noor Salman, las personas que lograron obtener su libertad. O lucharon por su libertad. Vemos felices. I think she was overwhelmed. I think we were all overwhelmed. It's hard to describe. Dice que están un poco pues, impactados con lo ocurrido, con las emociones, abrumados con lo que está ocurriendo. Y nuevamente dicen que Noor Salman estuvo separada de su hijo durante mucho tiempo. Escuchamos más preguntas de la prensa hacia los 3 abogados de Noor Salman. That was Charlie. That was me. That's always me. Yes. He's the crier. Vemos que están muy contentos obviamente con I had to hold him like a baby for about 20 minutes in the attorney lounge. Un caso para el que se prepararon durante 2 años. That's always, one of these kids. Seguimos escuchando más preguntas de la prensa. Esto es una rueda de prensa que se está realizando frente a la Corte Federal de Orlando, en donde se estuvo ya realizando durante aproximadamente un mes este juicio en contra de Noor Salman. Estos son los 3 abogados que estuvieron junto a Noor Salman defendiéndola durante todo este tiempo. Vemos que están contentos con el resultado. It is ridiculous that they don't in the part. El abogado está hablando acerca de del FBI y el hecho de que la declaración de Noor Salman no fue grabada. Recordemos que la declaración de Noor Salman fue tomada, fue escrita en un papel por un agente del FBI, pero realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió durante más de 11 horas en ese cuarto en el que tenían a Noor Salman. The process being followed by the FBI is antiquated. Dice que el proceso seguido por el FBI debería ser el correcto. Dice que él considera entonces que la metodología, la forma en la que el FBI realiza estas interrogaciones debería ser evaluada para evitar que esto vuelva a ocurrir, que una interrogación tan larga pues no sea grabada. Dice que obviamente lo que supuestamente ella dijo era falso. Dice que hoy en día captan en video todo. La abogada dice que en el Reino Unido, en Gran Bretaña, todo, absolutamente todo queda grabado. Dice que habían dicho que Noor Salman usaba un hijab para cubrirse el cabello, una práctica muy común entre los musulmanes, pero que realmente pues eso no ocurría. Dice que esto se trata sobre cuál es la técnica realmente más justa. Y el abogado dice que hay veces en los que sí hay video de sus clientes y a él no le ha gustado lo que ha visto en el video. Pero en esta ocasión les reitero, les digo que no hay un video. I think that's a very rational interpretation. Le preguntaron también cuál es el que ven en el futuro para Noor Salman y dice que pues se va a dedicar a ser madre de su niño de 5 años, al cual no ha visto durante varios meses. Most of you. Nuevamente, les reitero, estamos viendo a los 3 abogados de Noor Salman respondiendo preguntas de la prensa frente al Tribunal Federal de Orlando. Estoy haciendo la traducción simultánea. A ver.
couple of you like hassled me in the men's room, but that's cool. Está hablando acerca del trato de la prensa hacia él. Dice que algunos de ellos estuvieron persiguiéndolo en el baño para hacerle preguntas, pero bueno, está bromeando un poco con lo que ocurrió durante todo este juicio que duró un mes. Está hablando acerca del hecho de que Noor Salman estuvo aislada durante mucho tiempo. Pregunta la prensa que hay gente, miembros de la comunidad que quieren justicia. ¿Cuál es el mensaje de ellos a los amigos y familiares de las víctimas que quieren justicia? Dice que los miembros del jurado previnieron que Noor Salman se convirtiera en la última víctima de Omar Mateen. Dice que entiende que esto es una labor sumamente difícil, una responsabilidad grande. The jury, you asked me that. Who's the hero? The jury's the hero. Le preguntan, ¿quiénes son los héroes? En este caso, y el abogado dice, los miembros del jurado, 12 personas son los héroes en este caso. Así responde uno de los abogados de Noor Salman a la pregunta de la prensa. Recordemos que hoy recibimos el veredicto, Noor Salman declarada no culpable de los 2 cargos imputados. Continúan las preguntas por parte de la prensa hacia estos 3 abogados de Noor Salman. Dice que Noor Salman, cuando vea a su hijo, va a tener que explicarle lo que ocurrió con su papá. Cuando él sea mayor y realmente comprenda, pueda entender qué fue lo que pasó con su papá. La tarea de Noor Salman con su hijo, a quien no ha visto desde hace bastante tiempo. Agradecen las preguntas de la prensa. Regresamos nuevamente acá, abogado. Acabamos de escuchar esta rueda de prensa por parte de las 3 personas que estuvieron defendiendo a Noor Salman. ¿Qué se siente en ese momento, usted como abogado, cuando se gana un caso como este? ¿Qué se siente en ese momento? Es una emoción muy fuerte, ¿me entiendes? Cuando uno está... La vida de su cliente está en las manos de uno, ¿me entiendes? Y como dijo el otro abogado, hubo un punto donde nosotros sentimos que, ¿sabe?, ella era inocente. Y en sí, como abogado de defensa criminal, nosotros no juzgamos quién es inocente, quién no es inocente. Nuestro trabajo es proteger nuestros derechos de nuestros clientes y también de nuestra comunidad. Vimos en este caso, por ejemplo, que la grabación no fue grabada. Se ha hablado mucho de eso. ¿Me entiendes? ¿Qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo los derechos Miranda. Por ejemplo, el derecho que tienes más derecho a mantenerte callado, tienes el derecho a tener un abogado presente. Todo lo que usted diga puede ser usado y va a ser usado contra usted. Eso es lo que estamos protegiendo. Cuando uno de nuestros clientes sale en libertad, porque el Estado no pudo comprobar sin ninguna duda razonable los elementos del delito, estamos protegiendo nuestra Constitución. Y eso es lo que muchas personas a veces, aunque no nos guste el veredicto, tenemos que entender que muchas veces es mejor que una persona culpable salga en libertad que una persona inocente vaya preso el resto de su vida, ¿me entiendes? Porque siempre hay un intercambio, siempre, ¿me entiendes? Y el intercambio aquí es que el FBI, el gobierno, cual tiene la responsabilidad, cual el FBI no estamos hablando de una agencia local, estamos hablando de una agencia, lo que se llama el Secret Service, todas las otras agencias federales, ¿me entiendes? Cuáles están supuestos que representen a nuestros ciudadanos, ¿me entiendes? En un nivel muy alto, muy serio, muy respetuoso, tienen la responsabilidad de seguir la ley, ¿me entiendes? No importa todas las emociones o quién que queremos culpar. Ellos tienen la responsabilidad de proteger nuestra Constitución. Nosotros como oficiales de la Corte o como oficiales del gobierno tienen que proteger nuestra Constitución y los derechos de nuestros ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que acordar aquí al fin del día. Cuando un cliente de nosotros sale, ¿me entiendes?, nos sentimos de que bueno, el derecho de él fue protegido. Nuestra obligación como abogado también es exigirle a nuestro gobierno que siga la Constitución y que proteja, no solamente que protege, que no vaya a romper los derechos de nuestro cliente. En este caso, por ejemplo, siempre, hasta los carros los carros de policía tienen cámara delante y graban absolutamente todo el tráfico.
¿qué pasó aquí? ¿Quién hizo la determinación? Mira, no vamos a grabar. Yo he tenido casos, y como dijo el abogado, que a veces yo pido el video y pedimos el video y no sabemos, puede ser un cuchillo de doble arma, no sabemos, muchas veces al final no nos gusta lo que vemos, ¿me entiendes? Pero en este caso, especialmente el nivel de este caso, era muy importante, ¿me entiendes?, que haber grabado eso. Otra cosa también, cuando se hace una confesión bajo la Constitución, no se puede hacer, cuando se hace una entrevista, cuando una persona ya es un sospechoso, le tienen que leer los derechos Miranda, que están protegidos por la Constitución. Y es muy importante que si esa persona está ahí, el gobierno debe, en muchos casos, yo he visto muchos casos, eso es bien raro, eso de que no graben, ¿me entiendes?, que no haya otra persona presente, que sea video, sea audio, casi nunca se ve. ¿Y cómo es que una agencia con tanto respeto como el FBI puede haber hecho esta decisión? ¿Quién hizo esa decisión? Yo creo que aquí van a haber consecuencias y es un ejemplo que para el futuro tienen que protegerse y tienen que establecer un caso fuerte desde el principio. Excelente, abogado, muchas gracias. Voy a tomarme el tiempo de leer algunos de estos comentarios que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. Maite Moya dice: esposas de terroristas, no cojan de paradigma este juicio, no siempre está ausente la razón. Creo que Maite tiene un punto interesante. ¿Qué pasa? Realmente las parejas a veces, hasta con un hermano, cuando uno vive con alguien en la casa, uno realmente a veces no sabe qué es lo que ocurre en esa otra habitación. Yo duermo aquí, la persona duerme al lado, pero cuando eres pareja, la persona está durmiendo al lado tuyo. ¿Hay alguna lección aquí para la comunidad? Sí, este caso es interesante porque estamos ahí están los expertos de la religión también. Muchas veces en diferentes religiones, ¿sabes?, el hombre en la casa, por ejemplo, es el que tiene más el poder, la esposa tiene menos cooperación, menos decisiones, y eso fue la teoría de la defensa. Decir, mira, ella sí era una víctima, ella hacía lo que le decía, él la controlaba, ¿me entiendes? Y no queremos, muy interesante, no queremos que ella sea una de las últimas víctimas, ¿me entiendes? Que vaya a pagar la responsabilidad o los platos rotos, como se dicen, por los hechos de ella, de lo que él hizo, ¿me entiendes? Y eso es muy importante. ¿Sabes? Lo que el señor Martín haya hecho, ¿me entiendes?, no necesariamente ella tiene que asumir responsabilidad, y eso es muy, muy importante en este tipo de casos. Y hay muchos elementos, los elementos de las teorías, los elementos de la religión, ¿me entiendes? Y eso fue, también ella es madre, también tenemos un jurado que sabe que ella tiene un hijo de 5 años, cual si ella va presa el resto de su vida, ¿me entiendes? Aunque eso no es una decisión legal, sabemos que emocional siempre el jurado va a decir, wow, ¿sabes?, esta persona, este hijo va a estar no solamente sin un padre, pero un padre también va a perder una madre también, y quiere decir que nuestra decisión va a afectar, ¿sabes?, no solamente a ella, pero a otra persona también, y es nuestra responsabilidad evaluar la evidencia y seguir las instrucciones del juez. Laura Pozuelo nuevamente nos tiene otra pregunta muy interesante. Laura, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Dice: ¿cabe la posibilidad que se pueda presentar demandas contra el FBI por irregularidades? Sí, correcto. Eso se llama, ¿me entiendes?, por nuestro gobierno. Y obviamente sí, pues sí, ahora bien empezamos una etapa civil, que si se puede determinar, por ejemplo, como dijo el abogado, nosotros la verdad no la empezamos a saber hasta después que empezó el juicio. Si hay alguna información cual ellos ocultaron, alguna información cual ellos sí tenían que vernos, que era muy relevante para el caso, ellos tenían que habernos dicho esa información, sea lista de testigos, ¿me entiendes?, con otro tipo de evidencia que ellos tienen. El problema es que aquí estamos en un balance. El FBI es obviamente es una agencia muy, muy inteligente, con muchos recursos, con mucho poder, ¿me entiendes? Ellos tienen que hacer un balance, que protegemos la información, pero no queremos darle lo que tenemos que darle legalmente, pero también no queremos darle y comprometer nuestra seguridad y nuestro trabajo como una agencia del FBI. Entonces eso es un balance cual ellos van a tener que justificar. Puede ser que haga una demanda civil después y otro juez va a determinar, no, ellos no dieron esa evidencia porque esa evidencia por razones de seguridad, cual es una justificación muy ancha, y se pueden buscar muchas justificaciones bajo esa teoría. ¿Cuál debe ser el proceso correcto a la hora de realizar estas interrogaciones por parte de agentes del FBI? Si yo voy y te busco a ti a tu casa, primero debo informarte tus derechos, ¿verdad? Sí. Ok. No importa si sea el FBI o sea el condado de Orange County, cualquier agente de un gobierno que vaya a interrogarte, cuando usted es automáticamente un sospechoso, okay, que lo sospecha que usted ha cometido un delito, automáticamente y lo vayan a interrogar, porque muchas veces ellos pueden venir, tocar en tu puerta y abrir la puerta. Eso es lo que llaman consensual encounter, que es decir que están solamente es con el consentimiento de las dos personas. Al momento que ellos te van a empezar a interrogar porque tú eres un sospechoso o creen que tú has cometido un delito, automáticamente tienen que decir, si usted quiere hablar con nosotros, tienen que leerte los derechos Miranda. Los derechos Miranda incluyen, por ejemplo, usted tiene el derecho a mantenerse callado, todo lo que usted diga puede ser usado contra usted.
usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a mantenerse callado, ¿okay? Si no puede proveer un abogado, nosotros le vamos a proveer un abogado. Entonces, si usted dice, muchas personas, lo que es interesante es que muchas personas dicen, sí, está bien, yo quiero hablar contigo, pensando que pueden hablar. Y ya después que se empiezan a enredar, ¿me entiende? Y dice, ya no quiero hablar más. Lo que yo sugiero siempre es, usted siempre debe decir, sí, yo quiero hablar con un abogado. Usted automáticamente, cuando diga, yo quiero hablar con un abogado, automáticamente, por ley, ellos tienen que dejar de interrogarlo a usted. ¿Ok? Y eso es muy, muy importante, porque usted no tiene ni que abrirle la puerta, sino únicamente que tengan una orden de registro. O sea, muchas veces yo le digo a mis clientes, abren la puerta y sale afuera de la casa y cierra la casa, quédate afuera. Quiere decir, para que ellos no, si quieren entrar dentro de la casa, necesitan una orden de registro. Automáticamente que te digan los derechos, mira, tú dices, yo quiero un abogado, automáticamente tienen que parar la interrogación. Lo que pasó en este caso es que, ahora, otra cosa, si usted rinde los derechos, mira, quiere decir que usted dice, sí, yo quiero hablar con usted, necesitan dos elementos. Uno es knowingly, que usted sabe, número uno, que usted entiende, que tiene la capacidad mental para poder rendirle esos derechos, ¿ok? Y el número dos, que lo está haciendo voluntariamente. Si yo te estoy presionando, por ejemplo, y he visto muchos casos donde la policía dice, te vamos a llamar el departamento de niños, lo que se llama DCF, vas a perder tus hijos, vas a ir el resto de tu vida, si tú no nos ayudas, si no cooperas con nosotros, ¿me entiendes? Obviamente eso no está grabado. Pero yo lo he visto muchas veces donde mis clientes me han dicho, no, me dijeron que me iban a quitar mi hijo, que me iban a llevar preso y me presionaron. Quiere decir que una confesión, cual está presionada, ¿ok? Bajo una presión, no es una profesión, no es una confesión, ¿me entiende? O no es válida. Quiere decir que dos elementos, usted tiene que tener conocimiento de los derechos que usted está rindiendo. Por ejemplo, si usted no habla inglés y una persona, usted habla solamente español y este oficial está hablando en inglés y usted dice, sí, que no lo entendí. Si usted no entiende exactamente los derechos que usted está rindiendo y no es voluntariamente, quiere decir que está baja presión, lo que usted diga después de eso no es admitible en la corte. Hablamos ya de la lección aprendida, por decirlo así, con esta situación ocurrida con el FBI, la lección para los miembros de la comunidad en cuanto a este tipo de situaciones. ¿Hay alguna otra lección que nos llevamos de este caso? Sí, bueno, obviamente aquí en este caso particularmente vemos que la señora Salman, el Estado no pudo comprobar, por ejemplo, que ella fue con él y compró un arma. ¿Me entiendes? Ella no le dio una tarjeta, le mandó dinero, no trató de esconderlo. Yo creo que eso es muy importante en este caso y eso, aunque no nos guste el veredicto, tenemos que acordarnos de eso, ¿me entiendes? No hubo evidencia concreta de que ella cogió, mira, lo trató de esconder después, ¿me entiendes? Le dijo, mira, vete a casa, te mandó dinero, ¿me entiendes? Mira, aquí están estos armas, ¿me entiendes? Y eso es muy importante para hacer una acusación, ¿me entiendes? Y para una persona perder su libertad, es muy fácil decir, bueno, esta persona es culpable, ¿me entiendes? O qué pasa, ¿a quién le ponemos esta responsabilidad? Acuérdense que es una persona que no solamente ha perdido 2 años de su vida, también puede haber perdido el resto de su vida también. Entonces es muy importante cuando se acusa a una persona de un delito, tenemos que estar muy seguros de que el Estado no solamente tenga la evidencia, pero que pueda comprobar la evidencia. Y eso son dos partes, ¿sabes? Ellos pueden tener la evidencia, pero si no tienen el testigo y no tienen la evidencia para poderlo comprobarlo, y si no es admitible en la corte, que es lo que pasó aquí, si yo hubiera tenido una grabación cual fuera grabada, ¿me entiendes?, cual un poco más concreta, ¿me entiendes?, el Estado o la Fiscalía iba a tener mucha más credibilidad y el jurado posiblemente hubieran venido no culpable en el cargo número 1, posiblemente se hubieran venido culpable en la obstrucción de justicia, ¿me entiendes? Si ella mintió, se podía haber demostrado de que ella en sí le mintió. Y eso a veces el jurado trata de comprometerse y buscar un balance. Pero en este caso, en el cargo número 2, que ella obstruyó la justicia, ¿me entiendes?, la credibilidad del testigo, que es el gobierno, no es muy fuerte, y eso creo que afectó mucho la decisión. Quiero recapitular un poco porque sé que tenemos ya bastante rato hablando y sé que hay personas que se han estado sintonizando. Estamos acá con el abogado José Rivas discutiendo un poco pues el aspecto legal acerca de este caso de Noor Salman, que duró poco menos de un mes. Hoy finalmente se emitió un veredicto. Los miembros del jurado determinaron que Noor Salman no es culpable de los cargos imputados, los cuales eran 2. Uno, colaborar con una organización terrorista, y el segundo era obstrucción a la justicia. Aquí realmente se presentan los argumentos por parte de la Fiscalía, luego la defensa duró pocos días, 2 días presentando pues sus testigos y sus casos y su evidencia, y realmente luego entonces la tarea más difícil queda en manos de los miembros del jurado. Vamos a hablar, y vimos ahorita en la conferencia de prensa que los abogados de Salman agradecieron muchísimo la labor realizada por los miembros del jurado y agradecieron también el hecho de que el juez Byron se tomó el tiempo de escoger a las personas correctas. Sí. ¿Por qué esto es tan importante?
es crucial. Poder elegir un jurado, una persona cual van a favorecer nuestra posición, nuestra teoría, ahí empieza la fundación del caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno la comentó, ¿no?, de esa persona, de la forma que se vestían, que es decir, que le tenían respeto a la corte, que estaban tomando su trabajo muy serio. Es una psicología, ¿me entiendes? El poder escoger, hay lo que se llaman, hay personas que se dedican y la profesión es ayudar al firme. Muchas veces, como digo, es tener los recursos para la defensa, para poder poner poner la evidencia, la mejor luz favorable para nuestros clientes. En muchos casos de estos tipos de casos, ellos contratan a una persona cual le va a dar consejos en cómo elegir al jurado. ¿Y qué es jurado? ¿Qué es una psicología de la forma que ellos se comunican? Tratando de determinar. También, cuando ellos van a participar, le dan muchas preguntas, un cuestionario cuál ellos tienen que llenar. Basado en esas preguntas, es una ciencia. No es tan fácil como decir, voy a escoger a esta persona, es una ciencia. Hay muchos factores que al fin del día el abogado usa para poder elegir a esa persona, y diferentes factores. Muchas veces decimos, no, pensamos que es la raza, ¿me entiendes?, la orientación sexual. Hay muchos más factores que determinan eso, la forma que se comunican, cuál son su teoría, cómo respondieron a preguntas, ¿me entiendes? Y eso es muy importante. Y en lo que estamos, es como un equipo de pelota, estamos escogiendo los mejores jugadores para poder tener el mejor juego a fin del día. Y vemos que en este caso federal, el encargado entonces de elegir a estas personas es el juez. Yo estuve durante parte de la selección del jurado y hubo interrogaciones que duraron media hora, hubo algunas que duraron 5 minutos, y sé que había elementos claves. Se buscaba a personas que, por decirlo así, no se hubiesen contaminado con toda la cobertura de la prensa, con todo lo que leyeron, y el juez siempre les decía, puedes, basándote únicamente en la evidencia. Sé que les preguntaron también su opinión acerca del control de armas, acerca de la masacre que ocurrió recientemente en Parkland, y mencionaba también el juez el hecho de que él decía, North Salman hace unos años fue a un campo de tiro a practicar con una pistola. Puedes poner tú este hecho a un lado y tomar una decisión justa. Y recuerdo que hubo una persona a la cual le hicieron la pregunta y la señora dijo, yo simple y llanamente no entiendo por qué la gente tiene que usar armas y por qué la gente considera que eso es un hobby. Esa señora la sacaron inmediatamente de allí, ¿no? Y de repente a veces la gente no comprende, pero estas son preguntas que precisamente en la deliberación pueden jugar un papel importante, ¿verdad? Sí, obviamente, pero también tenemos que acordarnos que todos los jurados en ese momento esto no es una ciencia perfecta, no van a decir exactamente la verdad. Muchas personas a veces no quieren que estar en el jurado y van a decir algo, oh no, yo estoy contra armas, para no tener que participar, porque no saben si esto se va a demorar 2 días, 3 días, tienen familia, no quieren cooperar en el sistema. Es decir, que también tenemos que acordarnos de eso también, ¿me entiendes? Ahora, eso es simplemente para poner lo que se llama en registro, en historial, porque se va a haber una apelación después, ¿me entiendes? Si esta persona dice, no, sí, a mí no me gustan los armas, y el juez lo deja de participar, ¿me entiendes? Después se puede hacer una apelación también por una mala decisión de un juez, ¿ok? Quiere decir que para poder poner lo que llama ponerlo en el récord, para poder establecer, ¿me entiendes?, los elementos básicos que esa persona, por lo menos, no sabemos lo que está dentro de la mente de ese jurado, pero por lo menos lo que él testificó bajo juramento es de que eso no va a afectar su decisión. Es una forma de proteger nuestros derechos de apelación después. Sé que esto es algo que, de repente, una duda que les surge a nuestros televidentes en vista de que, pues, muchos de nosotros somos inmigrantes y el inglés no es el primer idioma. Precisamente se presentó una persona a la cual evaluaron como posible miembro del jurado y el juez la aprobó, y era una mujer que obviamente, pues hispana, el inglés no era su primer idioma, y ese tema se debatió. Después de que el juez interroga a la persona sale de la corte, se arma un debate entre la fiscalía y la defensa no quería que esa persona fuese miembro del jurado, y la fiscalía dijo, no, nosotros lo apoyamos. Y el argumento de la defensa era, esta persona tiene dificultad hablando el inglés, ¿qué nos garantiza a nosotros que esta persona realmente va a entender todo lo que se habla? Y el juez lo que le dijo fue muy tajante con su respuesta, le dijo, pues, no sé si te diste cuenta, pero tuve una conversación de media hora con esta persona, o sea que me entendió. Y el juez aclaró, una cosa es que tú no domines el idioma
cosa que yo considero que ella sí domina, y otra cosa es que no domine los términos legales, que fue un argumento de la defensa. Dijo, bueno, pero los términos legales no lo va a entender. Y la respuesta del juez fue, pues si esta persona no lo entiende, ningún otro miembro del jurado lo va a entender, porque ninguno de ellos es abogado. Y es tu tarea como abogado presentar un caso que se entienda, muy simple, que se entienda no nada más para esta persona, cuyo primer idioma no es el inglés, sino para todos los demás. Y a esta persona la prueban. Háblame un poquito acerca de esta decisión del juez, porque se tomaron mucho rato para debatirlo. Sí, obviamente nosotros, los jueces, abogados, estamos entrenados, ¿me entienden?, cómo interrogar a personas y cómo a veces empezamos a hacer preguntas. Muchas veces vemos, como en estos tipos de casos, vemos como la interrogación, una persona está bajo juramento, un testigo, por ejemplo, y empezamos a hacer muchas preguntas. Y a veces el que no entiende el proceso legal dice, ¿por qué está preguntando? ¿Por qué estamos? ¿A dónde va? ¿Me entiendes? Es que nosotros tratamos de llevar a una persona de un punto A a punto B, y a veces tenemos que ir a diferentes lugares para llevar a esa persona ahí. No solamente para hacer a esa persona que uno se sienta confortable, porque esa persona se abre, se puede abrir, porque empiece a hablar, pero al fin del día nosotros sabemos dónde queremos llegar, y eso es una psicología, y solamente con experiencia en nuestra táctica como abogados, como jueces, y eso fue un perfecto ejemplo. Como muchas veces, como te digo, es la mejor forma favorable que se pueda poner. Esta persona, por ejemplo, el juez hablando con ella simplemente no necesariamente le importa lo que ella está respondiendo, le importa si él puede comunicarse, y eso fue lo que el juez usó en este mismo caso, por ejemplo, como un ejemplo, y eso es un perfecto ejemplo. Como le digo, muchas veces las personas no entienden por qué le preguntamos. La respuesta no me importa, lo que me importa es si tú puedes comunicarte, y eso es un perfecto ejemplo en este caso. Y obviamente, pues a la hora de elegir a estas 12 personas, además de esto, no sé, me surge esta duda, ¿qué está buscando el juez? ¿Está buscando pues una variedad, hombres, mujeres, afroamericanos, hispanos, o eso no importa tanto? No, lo que queremos es un jurado imparcial. Queremos sea donde sea, queremos un lugar, no hay algo que requiera, tiene que ser 3 mujeres, 3 hombres o de diferentes razas, no. Queremos una persona imparcial. Obviamente siempre tenemos nuestra psicología, nuestra teoría o fórmula, ¿me entiendes? Esto es lo que estamos buscando, el tipo de persona que están buscando, la edad, si quiere un poquito más liberal, pero al fin del día no queremos que haga ningún tipo de evidencia cual vaya a demostrar que esa persona va a ser imparcial, y esa es la razón de que se hacen esas respuestas, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu posición en armas? Este tiroteo te puede afectar, ¿me entiendes? Y eso es lo que queremos. Queremos algo limpio y sano, en el sentido de que no queremos ningún tipo de evidencia que igual vaya dando algún tipo de indicación de que esta persona va a estar influenciada por una teoría o por una religión. Una tarea obviamente bastante difícil, y sé que a estas personas, incluso una vez salían de la corte a diario, pues las escoltaban desde la corte hacia su vehículo. ¿Por qué? Obviamente porque tenemos la publicidad, tenemos otras personas, no solamente por su seguridad, también para que no vayan a ser afectados también. Y no en estos casos, pero en muchos casos a veces a muchos jurados lo excluyen de la comunidad, ¿me entiendes? Lo ponen en un hotel, le llevan comida, ¿me entiendes? Para que no salgan, para que no tengan ningún tipo de comunicación o rozo con nuestra comunidad, para que no solamente para no poder contaminarlos, ¿me entienden? En el sentido de que no vayan a tener otra comunicación por su seguridad, pues no van a tener ningún tipo de influencia, porque si pasa eso, automáticamente tienen que excluir a ese jurado, ¿me entiendes? Y llega un punto donde tenemos que empezar un juicio de nuevo. Y eso es lo que queremos evitar en estos tipos de casos. Excelente. Vamos a leer algunas de las preguntas y los comentarios en las redes sociales, porque realmente es bastante interesante la interacción que estamos teniendo con nuestros televidentes que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook. Abogado, quiero agradecerle porque sé que tenemos bastante rato acá y el abogado ha estado pues despejando un poco estas dudas y resolviendo un poco esto, porque nosotros pues no, y el televidente común realmente pues no es abogado, no entiende muy bien qué es lo que ocurre. Hay personas que realmente no están a favor del veredicto, no comprenden qué es lo que está pasando, cómo es que llegamos acá, y la gente dice, pero se murieron 49 personas y hay 53 que quedaron heridas. ¿Cómo es posible que hemos llegado hasta acá? Entonces, así le doy a usted también un pequeño recesito por si necesita tomar agua y refrescar un poco la garganta. Voy a leer entonces algunos de estos comentarios porque
los he estado monitoreando y definitivamente que hay opiniones encontradas, hay comentarios bastante interesantes. Roberto Fernández nos escribió un comentario bastante largo, voy a leer parte de este. Dice: cuando alguien hace algo mal, la sociedad se lo informa por medio de un castigo para que no lo haga más y para que los otros miembros de la sociedad no lo hagan y sepan qué les va a pasar cuando lo hagan. El resultado del juicio de hoy por la masacre de Orlando no castigó a la esposa del asesino, siendo ella cómplice del hecho porque lo sabía y no lo informó. Ahora los cómplices de los terroristas se van a sentir más seguros y tranquilos de colaborar con el terrorismo, pues no pasa nada. Esta decisión de este jurado crea un mal precedente a prepararse para los hechos terroristas que nos vienen. ¿Usted qué cree? ¿Realmente le envía esto un mensaje a los terroristas, como dice este señor? No creo. O sea, acuérdense los elementos del cargo número 1, no solamente que ella sabía, sino que ella asistió. Okay, y eso es lo que tenemos que acordarnos. Tenemos que ver cuando hay usted lee la ley de nuestra Constitución, por ejemplo, del Estado de la Florida o federal, cuando un delito va a tener unas definiciones, va a tener unos elementos. Quiere decir que para poder encontrar a esta persona culpable, esa persona tiene que haber cumplido todos los elementos, todos esos requisitos, ¿me entiendes? Y en este caso, por ejemplo, no solamente que ella tenía conocimiento no era suficiente, es que ella asistió en una forma, ¿me entiendes? Asistió en el sentido, por ejemplo, si le dio un celular, si le dio dinero, si le dio apoyo o apoyó, y eso es algo que el Estado o la Fiscalía no pudo comprobar, ¿me entiendes? Eso es muy importante, cuando estamos pensando, su responsabilidad, su participación en este caso, tenemos que acordarnos, ¿entiende? Que el Estado no pudo comprobar sin ninguna duda razonable de que ella asistió al señor Matín. Que haya tenido conocimiento no es suficiente para encontrar a una persona culpable del delito cual ella fue acusada. Posiblemente si el Estado hubiera, y por eso vimos el cargo número 2, por ejemplo, obstrucción de justicia, porque ella mintió, ¿me entiendes? Ahí lo que pasó fue la credibilidad, ¿me entiendes?, del gobierno, que no fue suficiente fuerte, ¿me entiendes? Y no siguieron los procedimientos legales. Y en ese caso el jurado dijo, no vamos a encontrar a esta persona culpable, porque si el FBI no hizo su trabajo, ¿cómo esperamos que un ciudadano haga su trabajo? ¿Me entiendes? Quiere decir que tenemos que acordarnos eso también. El juicio no se basaba simplemente si ella sabía o no sabía. El juicio, el elemento crucial es si ella asistió al señor Matín, a su esposo. Roberto Fernández nos dice: todas las religiones tienen como primer mandamiento respetar al prójimo como a sí mismo, por tanto, guardar silencio ante la preparación de una masacre de seres humanos también está contra la ley de Dios, por tanto, debía haberlo informado con más rapidez y tratado de evitarlo. Sabemos que el tema de la religión jugó cierto factor acá, fue algo de lo que se habló muchísimo. Realmente, y la defensa lo que decía era, Noor Salman no es una persona religiosa. O sea, porque vemos que Omar Matín declara en sus llamadas telefónicas, evidencia que se presentó en corte, su alianza al Estado Islámico, pero la familia realmente dice que ni él ni Noor Salman eran personas sumamente religiosas. Y aquí vuelve y se toca nuevamente el tema de los musulmanes. ¿Qué papel juega esto de la religión acá en el caso y en el hecho de que fue un ataque terrorista? Okay. Lo que tenemos que entender, yo siempre digo, la religión y la política no tienen lugar, ¿me entiendes?, en la corte. Ahora, lo que tenemos que entender, obviamente la religión sí jugó un papel aquí en el sentido para poder formular una teoría de que ella era una víctima y no fue que ella participó en este delito. Y eso fue lo que la defensa usó. Mira, basado en la religión, basado en la posición del señor Matín, ella no tenía control sobre él, ¿me entiendes? En sí ella era una víctima, ella era una persona cual fue manipulada por el esposo. Y eso fue lo que se usó. Pero referente al comentario de que tenemos la obligación bajo la religión, la Biblia no es un set no es ley dentro de la corte, y tenemos que acordarnos de eso. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, legalmente tenemos que excluir nuestras obligaciones religiosas y morales dentro de la corte en ese sentido. Quiere decir que es muy importante entender que aunque se puede usar su religión como una justificación... Abogado, disculpe que lo interrumpa, es que quiero explicar un poco lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Usted tiene las imágenes acá al fondo. Estas son imágenes que nos acaban de llegar de este dibujante que ha estado en corte durante todo el juicio. Y este es el momento en el que Noor Salman, y vemos ahí a dos de sus abogados, pues reciben la noticia de que ella no es culpable. Esto es lo que estamos viendo en pantalla.
quiero que por favor ayúdenos a explicarle un poco a los televidentes por qué a lo largo de todo este juicio hemos visto dibujos, caricaturas, y realmente no hemos visto cámaras. Es una corte federal y no se permite, hay muchas regulaciones. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Sí, por razones de seguridad, por ejemplo, no se permiten ningún tipo de celulares ni cámaras adentro de la Corte Federal. Es decir, tratamos de recrear la escena, ¿me entiendes?, lo más real posible, y por eso tenemos a una o dos personas adentro cual dibujan y nos tratan de dar, ¿me entiendes?, a través de una imagen, ¿me entiendes?, lo que está pasando dentro de la Corte. Obviamente nunca es igual, ¿me entiendes?, pero es la mejor forma posible de poder comunicar y representar lo que está pasando dentro de la Corte. Abogado, gracias. Hacemos nuevamente un enlace con nuestro compañero Braylin García, quien se encuentra a las afueras de la discoteca Pulse, este lugar en el cual fueron asesinadas 49 personas y 53 resultaron heridas. Braylin, adelante. Así es, gracias. Ya es un hecho. Noor Salman, la viuda del asesino de Pulse, fue declarada hoy viernes inocente. El jurado de 12 miembros ha encontrado a la viuda del tirador de Pulse inocente de ayudar a su esposo Omar Mateen en el ataque terrorista de 2016 en el club nocturno aquí en Pulse. Recordemos que era acusada de ayudar e instigar y de dar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Estoy ahora mismo en las afueras del club nocturno Pulse, en donde se encuentran miembros de la organización One Pulse Foundation y sostienen unos carteles que dicen no dejemos que el odio gane. Por el momento, ellos dijeron que no quieren dar declaración alguna a la prensa, que simplemente la idea es estar aquí parados para transmitir el mensaje, un mensaje, obviamente un mensaje de aliento, un mensaje de que no prolifere el odio en las personas que obviamente pretendían y querían y esperaban que Noor Salman pues fuera enjuiciada y fuera acusada. El jurado aquí en Orlando encontró entonces, como sabemos, a la viuda del tirador de Pulse inocente de ayudar a su esposo Omar Mateen en el ataque terrorista al club nocturno Pulse. Noor Salman fue declarada esta mañana aquí en Orlando no culpable de ayudarlo entonces y de proveer material a una organización terrorista extranjera. Los fiscales dijeron que Salman mintió al FBI, pero Salman fue declarada inocente de obstrucción a la justicia. Salman estaba en el tribunal esta mañana con sus manos temblando físicamente antes de que se leyera el veredicto. Cuando se leyó el veredicto, pues los miembros de su familia se abrazaron, lloraron. La dueña de la discoteca Pulse, Bárbara Poma, también estuvo presente en el tribunal hoy viernes, pero no reaccionó cuando se leyó el veredicto. El juicio federal, recordemos que comenzó el 1 de marzo en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Orlando, a menos de 2 millas de donde su esposo mató a 49 personas aquí. Justo estamos aquí en este club. Los miembros del jurado dieron muchos detalles de uno de los peores tiroteos en masa ocurridos en la historia de los Estados Unidos. Mateen mató aquí a 49 personas, se hirió a más de 50 antes de ser asesinado por los miembros del equipo SWAT. El jurado escuchó testimonios de los primeros en responder y de los sobrevivientes, así como también de los agentes del FBI, que dijeron que Salman había dicho que su marido, de que sabía de que su marido iba a atacar a este club la noche del 12 de junio de 2016, cuando salió de su apartamento en Fort Pierce. El caso del gobierno se basó en gran medida en una declaración escrita de 26 páginas que el agente especial del FBI, Ricardo Enríquez, escribió para Salman el día del tiroteo. Durante el testimonio dado por los testigos del gobierno, se descubrió que parte de la declaración era factible. Por su parte, el equipo de defensa de Salman continuó haciendo agujeros con expertos de informática forense y de confesión falsa, por lo que se sugiere que Mateen pues atacó el club nocturno Pulse como una decisión de último minuto. No fue entonces hasta los argumentos finales que el gobierno reveló que el verdadero objetivo de Mateen pues entonces era atacar Disney Springs, pero tenía que encontrar una alternativa después de ver una gran presencia pública y policial en la atracción turística. Lo pudimos observar en los videos que estuvimos analizando y que se presentaron en corte en las últimas semanas. Seguiremos aquí entonces desde las afueras del Club Nocturno Pulse, llevándoles a ustedes todos los detalles de lo que acontezca en este día que ya es histórico porque fue declarada, recuerden, Noor Salman inocente de haber ayudado a una organización extranjera de obstrucción de la justicia y de engaño al FBI. Yo soy Braylin García, regreso con ustedes al estudio.
Braylin, muchísimas gracias, transmitiendo en vivo, totalmente en vivo, desde las afueras de la discoteca Pons. Este fue el lugar en el cual ese 12 de junio del año 2016 fueron asesinadas 49 personas y otras 53 resultaron heridas. De eso ya casi 2 años. Llegamos entonces al día de hoy en el cual se realiza este veredicto y se determina que Noor Salman, la esposa de ese asesino, no es culpable de haber colaborado con una organización terrorista y de haber obstruido a la justicia. Pasamos nuevamente entonces acá con nuestro abogado José Rivas, quien ha estado acompañándonos durante horas de la mañana. Le quiero agradecer porque nos ha aclarado un poco la imagen y creo que hemos explicado muy bien para todos nuestros televidentes cómo es que funciona el sistema judicial un poco, porque es bastante complejo y definitivamente que es distinto a lo que vemos que ocurre en nuestros países. Vamos a hablar entonces, y usted ya nos mencionó un poco esto, pero para todas estas personas que se han unido a nuestra transmisión, tenemos ya poco más de 1 hora hablando, ¿cuál es la diferencia entre ser declarado no culpable y ser declarado inocente? Claro, en nuestro sistema judicial se dice que somos inocentes hasta encontrados culpables por un jurado. Pero cuando un jurado da una decisión de no culpable, ellos tienen dos decisiones, una decisión que hacer, culpable o no culpable. Ellos no se están determinando que tú eres inocente, ¿ok? Que esas dos palabras se usan juntas muchas veces, pero en sí es una diferencia. Inocente en nuestra comunidad, ¿me entiendes?, es que la persona no cometió el delito. Culpable, o mejor dicho, no culpable, es de que legalmente se define que el Estado no pudo comprobar sin ninguna duda razonable de que el acusado o la acusada cometió los elementos del delito, que hizo el delito. Quiere decir que muchas veces, como se dice, la verdad no importa, lo que importa es lo que se pueda demostrar adentro de una corte, ¿me entiendes? Y la evidencia, si la evidencia es admitible o no es admitible. Muchas veces la evidencia o la información que nosotros tenemos afuera de la corte no es admitible en la corte por una razón o la otra. Por ejemplo, si una confesión fue adquirida ilegalmente o incorrectamente, aunque nosotros podemos tener esta información afuera de la corte, adentro de la corte el juez le dice al jurado que no pueden tomar esa confesión, ¿me entiendes?, bajo consideración, y no pueden tenerla en consideración como evidencia. Quiere decir que es muy importante, siempre tenemos que acordarnos de eso. Cualquier evidencia que es adquirida ilegalmente, y cuando digo ilegalmente, contra que viola nuestros derechos constitucionales, no son admitidos adentro de una corte. Y cuando digo adentro de una corte, quiere decir que un jurado no puede tomar esa evidencia, ¿cómo no puede considerar eso evidencia en ese sentido? Supongo que a lo mejor es por eso que esta semana, cuando se reveló que el padre de Omar Mateen fue informante del FBI durante 11 años, eso es cuando la Fiscalía informa a la defensa, es por eso entonces que la defensa no tiene la oportunidad de entrevistar, porque esta pregunta nos la hacían mucho. Entonces, ¿por qué la defensa, por qué los abogados de Noor Salman no entrevistaron al padre de Omar Mateen? La respuesta es... La respuesta es que al fin del día cuando tenemos testigos es la credibilidad lo que estamos juzgando adentro de una corte. Si la persona, ¿me entiende?, está diciendo la verdad, la credibilidad de esa persona, la honestidad de esa persona. Lo que sí estuvo en honestidad de nuestro gobierno, la honestidad, nuestra transparencia de nuestro gobierno. Y a un jurado y a nosotros, como parte de la comunidad, no nos gusta que el gobierno no oculte información, no nos gusta que el gobierno manipule la evidencia, no nos gusta que manipule o fuerce a una persona, sea acusado, sea la decisión que nosotros pensamos, de adquirir una información o forzar a esa persona que nos dé la información cuando nosotros queremos obtener. ¿Me entiendes? Que es muy importante. Aquí en un juicio no solamente se está determinando si la persona es culpable, también se está juzgando la credibilidad de todas las partes, sean los testigos, sea los acusados y sea del Estado. Aquí no solamente está la señora Salman en juicio, está también nuestro gobierno en juicios, y eso es lo que el jurado determinó, de que el gobierno, el FBI, las agencias, si ellos hicieron, ¿sabe?, cuál es la credibilidad de ellos, cuál fue su honestidad y cuál fue su transparencia. Quiere decir que sí, indirectamente estamos juzgando a nuestro gobierno también, y es algo que no queremos que nuestro gobierno al fin del día viole nuestros derechos constitucionales.
Abogado José Rivas, muchísimas gracias por estar presente acá con nosotros y colaborar y explicarnos un poco, poner las cosas en contexto para que entendamos qué fue lo que ocurrió. Tenemos ya casi 2 horas transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Quiero agradecerle a todas las personas que nos han estado viendo en nuestra página de Facebook y que nos han estado enviando sus preguntas y comentarios, excelentes comentarios, ya sea que estén a favor o en contra. Les agradecemos realmente que se hayan tomado el tiempo de interactuar con nosotros. Antes de cerrar esta transmisión, quiero entonces resumir qué es lo que ocurre hoy. Los 12 miembros del jurado llegan a este veredicto en el tercer día de deliberaciones y determinan que Noor Salman, la viuda de Omar Mateen, el hombre que asesinó a 49 personas y luego hirió a otras 53 el 12 de junio del 2016 en la discoteca Pulse, estos miembros del jurado determinan que su esposa no es culpable de colaborar con una organización terrorista y tampoco es culpable de obstrucción a la justicia. Esta determinación se tomó hoy. 12 miembros del jurado, personas de la comunidad La Voz del Pueblo. Ellos son los que llegan entonces a esta determinación basándose únicamente en toda la evidencia y los testigos que fueron presentados por la Fiscalía, en este caso el gobierno de Estados Unidos, el cual era el que estaba presentando este caso en contra de Noor Salman. De esta forma cerramos nuestra transmisión. Nosotros vamos a estar expandiendo toda esta información en nuestros noticieros de esta tarde a las 6 y en la noche a las 11, tanto en Orlando como en Tampa Bay. Agradecemos su atención y los esperamos esta tarde. Feliz día.